¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple pescador pudo convertirse en la roca sobre la cual se construiría una de las religiones más grandes del mundo? Esta es la increíble historia de Simón, a quien conocemos como el apóstol Pedro, un hombre de pasiones intensas, de fe inquebrantable y de humanas debilidades. Su vida es un viaje épico de transformación que resuena hasta nuestros días. Acompáñame a explorar la vida de este gigante de la fe, desde las orillas del mar de Galilea hasta las calles de la antigua Roma. Descubriremos cómo Jesús lo llamó, cómo caminó sobre las aguas y cómo, a pesar de sus miedos y fracasos, llegó a ser un líder fundamental para los primeros cristianos. Todo comienza en Bethsaida, una aldea de pescadores junto al mar de Galilea. Aquí vivía Simón, un hombre rudo, trabajador y probablemente con un carácter impulsivo, casado y dedicado al arduo oficio de la pesca junto a su hermano Andrés. Su vida era una rutina de redes, barcas y el olor a salitre. No era un erudito ni un teólogo, era un hombre del pueblo, con las manos curtidas por el trabajo diario. Un día, mientras Simón y Andrés lavaban sus redes después de una noche de pesca infructuosa, un carpintero de Nazaret llamado Jesús se acercó a la orilla. Una multitud lo seguía, ansiosa por escuchar sus enseñanzas. Para que todos pudieran oírlo mejor, Jesús subió a la barca de Simón y le pidió que la alejara un poco de la costa. Desde allí, predicó a la gente. Imagina la escena: Simón, cansado y frustrado por no haber pescado nada, escuchando a este hombre hablar con una autoridad y una sabiduría que nunca antes había oído. Cuando Jesús terminó de hablar, se dirigió a Simón y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón, el pescador experto, dudó. Le explicó a Jesús que habían trabajado toda la noche sin éxito. Era ilógico esperar un resultado diferente a plena luz del día. Pero algo en la mirada de Jesús, en su calma y su confianza, lo conmovió. En un acto de fe, quizás el primero de muchos, Simón respondió: Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero en tu palabra, echar la red. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. Las redes se llenaron con tal cantidad de peces que comenzaron a romperse. Tuvieron que llamar a sus socios Jacobo y Juan para que los ayudaran con sus propias barcas. Ambas embarcaciones casi se hundían por el peso de la pesca milagrosa. Ante esta demostración de poder divino, Simón cayó de rodillas ante Jesús, abrumado por un sentimiento de indignidad. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, exclamó. En ese momento, reconoció no solo el poder de Jesús, sino también su propia fragilidad. Pero Jesús no lo rechazó. Al contrario, le dio una nueva misión, un nuevo propósito. No temas, le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Con esas palabras, la vida de Simón el pescador terminó, y comenzó la de Pedro el apóstol. Él, junto a Andrés, Jacobo y Juan, dejaron todo atrás en sus redes, sus barcas, su antigua vida, y siguieron a Jesús a Naam. A partir de ese momento, Simón se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Su nombre original, Simón, fue cambiado por Jesús a Pedro, que en arameo es Cefas, y en griego, Petros, y significa roca. Este nuevo nombre era una profecía del papel fundamental que desempeñaría en el futuro. Pedro era un hombre de extremos. Su corazón ardía de amor y lealtad por su maestro. Fue él quien, cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era, hizo la gran confesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo elogió por esta revelación, que no provenía de la carne ni de la sangre, sino de Dios mismo. Y fue en ese momento que Jesús pronunció las famosas palabras: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro fue testigo de los milagros más asombrosos. Vio a Jesús sanar a su propia suegra de una fiebre. Estuvo presente en la transfiguración, viendo a Jesús conversar con Moisés y Elías en una gloria celestial. Y en uno de los episodios más memorables, su fe fue puesta a prueba de una manera increíble. Una noche, mientras los discípulos cruzaban el mar en medio de una tormenta, vieron a Jesús caminando sobre las aguas hacia ellos. Aterrados, pensaron que era un fantasma, pero Jesús los calmó. Pedro, siempre impulsivo y audaz, le gritó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, un acto de fe asombroso. Pero entonces sintió la fuerza del viento, vio las olas y el miedo lo invadió. Su fe vaciló y comenzó a hundirse, gritando: Señor, sálvame. Inmediatamente,
Jesús extendió su mano, lo rescató y le dijo con ternura: «A hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este evento es un retrato perfecto de Pedro, lleno de fe y arrojo, pero también susceptible al miedo y la duda. Su carácter apasionado también lo llevó a momentos de gran error. Durante la última cena, cuando Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría y que todos lo abandonarían, Pedro declaró con vehemencia: «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte». En Jesús, conociendo el corazón de su amigo, le respondió con una triste profecía de: «Cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro, sin duda dolido y confundido, no podía creerlo. Pero las horas siguientes probaron que Jesús tenía razón. Después del arresto en el huerto de Getsemaní, donde Pedro, en un arrebato de ira, cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote, el miedo se apoderó de él. Mientras Jesús era interrogado, Pedro esperaba en el patio. 3 veces diferentes personas lo reconocieron como uno de los seguidores de Jesús, y 3 veces, con creciente pánico, Pedro lo negó. «No conozco a ese hombre», juró. Justo en ese momento, cantó un gallo. El Evangelio de Lucas nos cuenta un detalle desgarrador. En ese instante, Jesús se volvió y miró a Pedro. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de su maestro, Pedro no vio condena, sino quizás tristeza y amor. Roto por el peso de su traición, Pedro salió de allí y lloró amargamente. El dolor y la culpa debieron ser insoportables. Pero la historia de Pedro no termina en la negación, termina en la restauración. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en la orilla del mar de Galilea, el mismo lugar donde todo había comenzado. Después de compartir un desayuno de pescado a la parrilla, Jesús se dirigió a Pedro. 3 veces le preguntó: «An Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Era una pregunta que tocaba la herida más profunda de Pedro, una oportunidad para redimir sus 3 negaciones. Y 3 veces, con una humildad que no tenía antes, Pedro respondió: «An sí, Señor, tú sabes que te quiero». Su respuesta final fue un rendido: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Por cada afirmación de amor, Jesús le dio un mandato: «An apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que reafirmó su llamado, restauró su liderazgo y le confió el cuidado de su rebaño, la iglesia. A partir de Pentecostés, vemos a un Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo. El pescador temeroso se convierte en un predicador valiente. Se pone de pie ante una multitud en Jerusalén y predica con tal poder que 3,000 personas se convierten ese mismo día. Realiza milagros en el nombre de Jesús, sanando a un hombre cojo a las puertas del templo. Se enfrenta sin miedo a las autoridades religiosas que lo arrestan y le prohíben hablar de Jesús, declarando: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Pedro se convirtió en el líder indiscutible de la iglesia primitiva en Jerusalén. Fue él quien abrió las puertas de la fe a los gentiles, los no judíos, después de una visión divina que le enseñó que para Dios no hay personas impuras. Su viaje a la casa del centurión romano Cornelio fue un momento decisivo en la historia del cristianismo, demostrando que el mensaje de Jesús era para toda la humanidad. Finalmente, la tradición nos dice que Pedro llevó su ministerio hasta el corazón del imperio, a Roma. Allí, durante la persecución del emperador Nerón, fue arrestado y sentenciado a muerte por crucifixión. La leyenda, relatada por autores cristianos tempranos como Orígenes, cuenta que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor y Salvador, Jesucristo. La vida de Pedro es un testimonio poderoso de la gracia y el poder transformador de Dios. Él no era perfecto, era impulsivo, a veces testarudo, y falló estrepitosamente en un momento crucial. Pero su amor por Jesús era genuino y su arrepentimiento profundo. Su historia nos enseña que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. La roca no era Pedro por su propia fuerza, sino por la fe que depositó en la verdadera roca, que es Cristo. Su viaje, de ser un simple pescador a convertirse en un pilar de la iglesia y un mártir por su fe, sigue inspirando a millones de personas. Nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros fracasos, la oportunidad de ser perdonados, restaurados y usados para un propósito más grande siempre está a nuestro alcance. Gracias por acompañarme en este recorrido por la fascinante vida del apóstol Pedro. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para más historias que han marcado la historia. Hasta la próxima.